Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta extraordinaria actividad. Realmente tenemos un lujo, conversaciones de otoño con Abraya Rottenberg. En realidad nos va a tomar otoño e invierno, ¿no? Vamos a hacer 2 temporadas. Vamos a hacer como Vivaldi, empezamos al principio con las entrevistas de verano y Abraya se merece otoño e invierno, una temporada. Esto es por lo ruso en realidad, no por el tema climático, por otras cosas. Para nosotros es un placer tenerlos acá, darles la bienvenida en nombre de Tzavta, Centro Comunitario, y del periódico Nueva Sion. Formalmente voy a pasar en un ratito la palabra a Gustavo Efron, que va a presentar a nuestro amigo Abraya. Quedamos nosotros, que es una conversación de amigos, ¿no? Una conversación entre jóvenes. Abraya con sus jóvenes 95 años, que lo dije, aquellos que no lo crean, después va a mostrar el documento, porque realmente es una persona que tiene una juventud extraordinaria. Y también entender que nuestro pueblo es un pueblo que en realidad otorga al hombre mayor, al anciano, otorga un lugar especial, el lugar de la sabiduría, ¿no? Y Abraya es una persona sabia no solamente por los años que le ha tocado vivir, sino por su propia inteligencia y aparte de su propia memoria, ¿no? Y le tocó la vivencia de atravesar una época histórica que no la eligió él, por supuesto, queda claro que no la elegiste. No sé si había otra época tan movida para el pueblo judío, quizás en alguna época bíblica o posterior, pero le tocó pasar atravesar distintas épocas históricas de mucha importancia para el pueblo judío. De hecho, bueno, el haber nacido en una aldea, la Shoah, la creación del Estado de Israel, en particular también un cruce
con la Argentina, con la dictadura militar, el nacimiento del peronismo y tantas otras cosas que le tocó atravesar en su vida, pero no solamente como un mero espectador, esto lo vamos a charlar después, como dijimos, es una charla de amigos, así que vamos a conversar, es amigos y amigos ampliados, que son todos ustedes que se suman a esta conversación. Está el canal de chat para decirnos de dónde están escuchando, para preguntas y comentarios, los vamos a ir incluyendo. Y bueno, agradecerte de corazón, Abraya, por esta oportunidad que nos das. Vamos a aclarar que ninguna de las preguntas está pautada, ¿no? Que va a ser una charla. Vamos a tener distintos invitados durante el ciclo que vamos a ir mandándoles el mail para recordarse, porque hay que volverse a inscribir cada una de las veces que nos encontremos. No hay preguntas ni respuestas preparadas, así que es una charla verdaderamente de amigos. En algún momento, cuando tengamos más confianza y el frío empiece a llegar más aquí en Buenos Aires, está permitido también charlar con un vaso de whisky, con un café, con lo que cada uno quiera tomar. Así que podemos traerlo a nuestra mesa también. Así que, Gustavo, te paso la palabra y nuevamente, Abraya, es un placer estar y escucharte y conversar contigo. Gracias, Quique. Bueno, no le va a gustar a Braya que dijiste eso de anciano, no le va a gustar a Braya, me parece. Lo dije en relación al pueblo judío, no lo personifiqué, por favor, lo aclaro. Bueno, hoy vamos a empezar como hablamos hace un ratito con Abraya, un pequeño sueño que uno se va planteando como pequeñas metas, pequeños objetivos que uno quiere hacer y bueno, un pequeño gustito de esos que nos damos en la vida, que es poder tener una conversación, ¿no? A nosotros nos gusta y creemos en el poder de la conversación. Y bueno, y con Abraya, cuando uno se pone a conversar, conversa y no se aburre, porque bueno, siempre hay algo más para charlar, yo lo he descubierto en estos últimos años. Y la idea es tener 6 encuentros donde vamos a ir atravesando distintos momentos, como dijo Quique, donde vamos a ver, digamos, un poco hablar y ver el siglo a través de una historia o una historia a través del siglo, ¿no? Pueden ser las dos cosas. Y bueno, y ahí vamos a hablar desde lo que es la experiencia de la Unión Soviética y la niñez y todo eso que a uno le parece muy lejano, pero que bueno, que Abraya lo ha vivido en su niñez, y su paso también por la Alemania nazi y la Argentina en los años 40, los comienzos de la Yom el-Atzair, la fundación de Nueva Acción, justamente, el peronismo, y luego ya la creación del Estado de Israel, digamos, porque Abraya estuvo precisamente en el año 50 cuando se crea el Estado, es decir, el naciente Estado de Israel. Y todo lo que Abraya siempre comenta, todo lo que se vivió y toda la efervescencia, incluso en Argentina, que se vivía en esa época, digamos, cuando se crea el Estado, ¿no? Y después ya los 60, 50, 60, la efervescencia, ¿no? El diario La Opinión, del cual fue cofundador, y bueno, y después el exilio durante la dictadura, España, la reinvención, ¿no? Como él siempre ha comentado, su reinvención como hombre ya a una edad, mediana edad, y luego el regreso a la Argentina. Y bueno, simplemente conversar, ¿no? Lo que surja, como dijo Quique, no pautamos nada, simplemente era lo que surja. Y bueno, vamos a dar comienzo así a la conversación de hoy, en la cual, de acuerdo a lo que venimos pautando, vamos a hablar de las primeras épocas, ¿no? Nos vamos a hablar de hoy de la época de la niñez, de la Unión Soviética, de las ilusiones, de aquellas ilusiones que alguna vez hubo y cómo se fueron desmoronando o no. Y bueno, ¿qué queda de todo eso? Bueno, en definitiva, de eso. En cada espacio vamos a tener además un invitado que va a ser también de interlocutor o de preguntador, depende del caso. Y hoy lo tenemos como invitado a Joel Schwartz, desde Israel, que bueno, se ha quedado, es la 1 de la mañana en este momento en Israel, y se ha quedado especialmente para acompañarnos también en este diálogo, más que nada porque bueno, el tema también de la Unión Soviética y todo eso, toda esa zona y toda esa cultura, también Joel es un estudioso y un apasionado del tema. Así que gracias, Joel, por quedarte especialmente para acompañarnos junto con Abraya. Y bueno, Abraya,
escuchamos tus primeras palabras y luego comenzamos el diálogo. Bueno, gracias a ustedes por las exageraciones que dicen en relación a mi persona. Simplemente ustedes valoran el tiempo. Con ese criterio, Matusalén sería un héroe para nosotros. No, hay vivencias y lo único que hicimos, para que la gente sepa, es separar etapas en función del tiempo en que yo viví en cada país, porque cada país es una experiencia. El donde nací, en la Unión Soviética, en un pequeño pueblo, me demanda, para que ustedes se ubiquen en el escenario, contar algunas cosas sobre la Rusia de aquella época. ¿En qué ámbito viví desde el día en que nací, 4 de mayo de 1926, hasta el año 1933, casi 34, que salí de la Unión Soviética? No les voy a contar mi historia, pero es necesario que conozcan el telón de fondo. En esa época, Rusia era un país atrasado. Salió de la Edad Media, en realidad, en el año 1861, cuando dio libertad a los esclavos. Era un país donde en esa época, no a los esclavos, perdón, a las almas que se llamaban. ¿Qué significa eso? La gente que trabajaba en la tierra era parte del patrimonio del propietario. Y eso en el año 1861, que era una especie de esclavitud, decretaron la liberación de las almas. Si ustedes se acuerdan de Gogol, escribió una obra de teatro, una sátira, una novela, una sátira que se llamaba Almas Muertas. Era una estafa que hizo un protagonista, pero las almas eran las pertenencias del propietario, que podía venderlas con la tierra. Eso ocurrió en 1961. El régimen zarista era muy autoritario, no había libertad de ninguna especie y sobre todo había una horrible pobreza. La economía de Rusia se basaba en un 85% era rural y un 15% era industrial. De acuerdo con las teorías marxistas, la primera revolución proletaria tenía que suceder en un país industrializado, como lo eran a principios del siglo XX Alemania, Francia, Inglaterra, pero no en un país donde la mayoría de la producción dependía del campo. Sin embargo, se produjo ese milagro, donde la revolución se equivocó de territorio y se desarrolló en el atrasado territorio de la Rusia zarista. Ahora vayamos a las fechas. En 1917, no voy a hablar de 1905, de la primera revolución o tentativa, vamos directamente a 1917, se produjo una revolución que sus consecuencias fueron la renuncia a la abdicación del zar y entró a gobernar un gobierno socialista. Esto sucedió en febrero de 1917. En octubre de 1917, el gobierno lo tomó Lenin, que era el ideólogo junto con Trotsky del partido bolchevique, el extremista, antes gobernaron los mencheviques, que eran el partido socialista menos extremista, y tomó el poder Lenin y directamente produjo
se hicieron una serie de leyes donde desapareció la propiedad privada, el Estado se hizo cargo de todos los bienes de los terratenientes, de todas las industrias, y se produjo en 1918 la guerra civil que duró 3 años, hasta 1921. En 1921 estaba devastada la proyectada Unión de Repúblicas Soviéticas y se estableció, y esto es muy importante, el NEP, Nueva Economía Política, donde se retrocedió en las medidas de carácter socializantes y se permitió el desarrollo de la actividad privada. Y se produjo el milagro. Una parte de la sociedad, sobre todo el campo, los kulaks, que eran campesinos, se enriquecieron y el Estado también logró equilibrar, como siempre ocurre, las finanzas del Estado, bajó notoriamente la inflación y se desarrolló, digamos, una época de bonanza donde los kulaks se enriquecieron y en general se produjo una evolución muy positiva de la industria. Comenzó a desarrollarse una industria en la zona especialmente cercana a los montes Urales, por Asia, y en el año 1928 nuevamente el gobierno, que consideró al NEP como una solución transitoria a los problemas económicos que había sufrido Rusia, determinó que se terminaba el NEP. Y allí vino la gran catástrofe. Los campesinos quemaron las campas, mataron a 18 millones de caballos y dijeron: nosotros no vamos a permitir nuevamente que haya una nacionalización, una socialización de nuestro patrimonio, y la consecuencia en el año 29, 30, 31 de esa reacción política y las protestas de los kulaks determinó una terrible hambruna en la Unión Soviética. Mientras tanto, políticamente, se produjo un gran enfrentamiento entre Stalin, que creía en el socialismo, el comunismo en un solo país, y Trotsky, que hablaba de la revolución permanente. Las ideas de Stalin triunfaron y en medio del NEP tuve la buena idea de llegar a la tierra y disfrutar unos años del NEP y luego de sufrir del hambre. Este es el panorama que rápidamente traté de explicarles qué pasaba en 1926 en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ahora pregunten. Abraya, querido, en primer lugar te reitero el placer enorme que es estar conversando contigo y escuchando tus historias. Yo sé que no hay mucho que preguntarte, porque con una mínima palabra surgen un montón de historias. Vos sos un testigo privilegiado y un protagonista privilegiado del siglo XX y del siglo XXI también. Pero concretamente vos naciste en un pueblito de la Unión Soviética, que una parte de su población era la población judía. Y primero me gustaría preguntarte cuál era la actitud de tu familia judía con relación a estos cambios que habían llegado. O sea, vos naciste en medio de la revolución de alguna manera. ¿Cómo fue la actitud de tu familia judía con relación a estos cambios que se estaban dando en la Rusia a partir de la Revolución Soviética y todos estos cimbronazos políticos y económicos?
cómo tu familia los vivió, las diferentes partes de tu familia los vivieron. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerte de verdad que te quedes hasta la 1:00 de la mañana, que es la hora que hay ahora en Tel Aviv, para escuchar cosas que seguramente históricamente las conoces, no la de mi familia, que no es tan famosa, pero la de lo que pasó en la Unión Soviética. Gracias por estar, de verdad, sabes el respeto que te tengo, eres un gran historiador, y hemos seguido su curso sobre el Holocausto con mucha atención y mucho deseo de aprender, que fue mucho lo que aprendimos. La historia es así. Yo nací en un pueblo que se llama Teofípol, pero tiene un nombre judío. En yiddish se llamaba Chon. En ese pueblo vivía la familia paterna. Mi abuelo, mi abuela y varios hijos que se habían quedado en el pueblo porque los dos hermanos mayores, uno era mi padre y el otro su hermano mayor, se huyeron a la Argentina porque en la Unión Soviética eran considerados parásitos. No eran ni obreros, ni campesinos, ni intelectuales. Eran parásitos. De esa familia, mi abuela era una mujer que se pasaba el día leyendo. Era una mujer de una enorme pasión por la lectura que me inculcó. Mi abuelo, un matrimonio que no lo entiendo todavía, era un hombre bastante rudo, muy primitivo, tenía una mirada que aterraba a todos, menos a mí, porque yo era como un protagonista de una novela de Sholem Aleichem que se llama Moti, el hijo del cantor, Moti Pesach de Hasns se llamaba, el hijo del cantor de la sinagoga, que era huérfano. Entonces todo el mundo le permitía hacer cualquier barbaridad, porque cuando lo querían castigar le decían, pero pobrecito, es un huérfano, ¿cómo le vas a hacer eso? Yo era una especie de huérfano, porque cuando nací, mi padre se tuvo que ir de la Unión Soviética y se fue a París, y de París a Alemania, y bueno, ahí hubo un lío porque había un primo que lo invitaba a Nueva York y su hermano a la Argentina, y eligió al hermano, y yo me privé de aprender un buen inglés. Lamentablemente, en Nueva York se vino a Buenos Aires. Los otros hermanos tuvieron, voy a usar este método, voy a contar historias individuales, muy cortas, lógicamente. Había una hermana. La hermana, voy a contar por eso, la hermana se había casado con un judío ultra religioso que maldecía a los comunistas, y cuando en 1941 los alemanes invadieron la Unión Soviética, estaba feliz de recibirlos y los recibió en el pueblo con los brazos abiertos, y al día siguiente los fusilaron. Ese es uno. A la hermana también, la hermana fue víctima de los nazis. El otro hermano, había un hermano menor que me llevaba a mí 10 años, nada más. Porque mi padre, cuando yo nací, mi padre tenía 22 años. Y mi abuelo tuvo un hijo ya en la senectud, que debía tener 50 años, no más. Mi padre, ese hermano menor, cuando los nazis llegaron al pueblo, organizó la guerrilla. Eso lo supe años después, lógicamente. Y alguien de su grupo que saboteaban a los alemanes lo denunció, lo apresaron y lo colgaron en medio del pueblo, que tenía 1000 habitantes más o menos, y ese fue su destino. El tercer hermano era un activista del Partido Comunista, y tuvo un destino trágico.
porque se casó con una mujer que entró en amores con el secretario del Partido Comunista de la zona, lo denunciaron, se confabularon y lo denunciaron como trotskista, y un día desapareció y nunca más se supo. El otro hermano, el que le sigue, es Aarón, estudiaba en la universidad y era ingeniero de bosques. Esa fue su profesión. Y por último, los dos hermanos que les dije, el resto estaban en Argentina. Esa era la familia de mi abuelo, que no eran muy comunistas, porque no puedo yo analizar y darme cuenta cómo ellos pasaron del shtetl a ser revolucionarios y a cambiar su vida. Por eso yo no tengo el recuerdo de haber escuchado hablar yiddish en la casa de mis abuelos. Ahora, la familia de mi madre eran todos activistas del Komsomol, la juventud comunista. Eran fanáticos, convencidos de que esa era la salida para ellos, como seres humanos y también como judíos. Lo curioso es que ahí tampoco escuché hablar, y yo no tengo la presencia de los judíos en mi vida en la Unión Soviética. Lo que sí tengo es el recuerdo de dos cosas. En la casa de los tíos, es decir, los hermanos de mi madre, lo que sí recuerdo es que se hablaba a los gritos, aunque era gente muy fina, es decir, no se cuidaba de lo que había que decir. Y en la casa de mi abuelo a veces se hablaba en voz baja, porque algo no quería que se entendiera de lo que decían. Tengo la impresión de que no estaban muy felices con los comunistas. Esa es mi impresión. Bueno, luego hay una historia que la voy a contar en algún momento, la historia de la guerra. No sé si salgo del tema, pero es la continuidad de esto. ¿Qué les parece? ¿Les cuento lo que pasó? Bueno, el asunto fue el siguiente. Ya vivíamos en la Argentina y no se podía, como en la época de Stalin, la situación de comunicación con el exterior estaba muy mal vista. Que alguien tuviera contacto con el exterior era muy peligroso y sospechoso. Prácticamente había un control total de esto. Cuando estalló la guerra, nosotros vivíamos en Buenos Aires, año 1939, yo tenía 13 años en ese momento, y seguí la guerra desde ese momento día a día. Perdimos contacto con la gente de Rusia y después de la guerra, un día, en el año 1947-48, llegó una carta del tío que vivía, que era ingeniero de bosques, les conté, de parte de la familia de mi padre, donde decía, no firmaba, una anónima. Decía, toda nuestra familia ha muerto, fue asesinada. Después les conté a ustedes cómo fue. Soy el único superviviente. Y la familia de Duña era el nombre de mi mamá, todos muertos. Bueno, durante 20 años, mi mamá lloró por sus hermanos y todos que murieron en manos de los nazis. En el año 1965-66, recibimos una carta de un amigo de mi tío Aarón, este arquitecto, donde decía lo siguiente. Estuvimos en el sitio de Leningrado,
y tengo 2 hijos, y mi hija es minusválida, y nos contaba él en tercera persona, ¿no? El amigo. La hija es minusválida y está muy mal económicamente, están viviendo en Moscú. Si necesita, si ustedes le pueden mandar, aunque sea comida. Bueno, ¿a dónde? A la casa del amigo. En ese momento, mi madre empezó a mandar por correo, se podía mandar 20 kilos de cosas y todos los meses mandaba. Hasta que un día, mi padre ya estaba muy enfermo, se estaba muriendo de cáncer y yo pasaba mucho tiempo con él y él tenía mucho tiempo para pensar y dijo, pero ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Y si este amigo si es una trampa y nos está engañando, y si esto que le mandamos todos los meses no es para él, bueno, se me ocurrió una idea. Le mandé una carta en yiddish a este amigo, le dije, por favor, entregásela a Aarón, porque en la carta le decía, a ver, contame cómo están ustedes, no firmes nada, pero mandámela así. Bueno, el resultado es que, nada, empezamos a tener la relación, era cierto todo, empezamos a tener el vínculo con el tío Aarón, y mi madre tenía un solo sueño, ir a Moscú a verlo al único superviviente de las 2 familias. Bueno, yo le organicé el viaje, y la correspondencia iba y venía, se preparaba Aarón a recibirla, y 2 días antes de tomar el avión, llegó una carta rarísima, porque estaba muy feliz de recibirla, y al final había una frase rara que decía, y todos los hermanos vamos a recibirte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dijimos, bueno, que Aarón considera que ellos son hermanos tuyos, etc. Mi madre se fue, y al día siguiente llegó otra carta. Y en esa carta estaba fechada con una fecha anterior al día en que a la carta que habíamos recibido. Y en esa carta anterior decía lo siguiente, que mi tío loser Lázaro, del cual voy a hablar después un poquito, iba caminando por la calle Arnat, y no, Arnat se llama, bueno, una calle peatonal de Moscú, y de pronto se enfrenta con un hermano de mi mamá. Y se quedan perplejos. Él dice, yo creí que estaba muerto. No, no solamente que yo estoy vivo, están vivos todos los hermanos de mi mamá. Por lo cual, y acá termina esto, al bajar del avión, mi madre se encontró no solamente con Aarón, el arquitecto hermano de mi padre, sino con todos sus hermanos. Son historias de guerra, no sé, que vale la pena contar acá. Quiero hablar de uno solo de los hermanos, que es de mi madre. Es Lazar. El Lazar era un comunista convencido y fanático. Hizo carrera política, y cuando estalló la guerra llegó a coronel del ejército soviético, participó en la toma de Berlín, me contó muchas historias, porque yo fui muchas veces a la Unión Soviética y lo vi allí. Y en el año 72 fuimos a donde estaban ellos, vivían en Zaporozhye, que era una ciudad industrial al lado del Dnieper, donde hacían los coches soviéticos, que eran una copia de los Fiat, pero bastante primitiva. Y allí, en Zaporozhye, me contó una historia. Por primera vez, con dolor, me dijo, mirá,
yo renuncié a mi calidad de secretario del partido en una ciudad que se llama Vinica, porque el comité me dijo, mirá, no sé, es muy incómodo hablar delante de vos, porque la política soviética va a cambiar. Desde la guerra de los 6 días nosotros estamos a favor de los árabes, y como vos sos judío, te vas a sentir incómodo y te pedimos que renuncies al partido. Sin embargo, en las largas noches que nos pasamos discutiendo sobre marxismo, comunismo, él estaba convencido todavía de que el régimen comunista era la gran solución. Para ser breve, él murió a los 99 años. ¿Adivinen dónde? En Nueva York. Bueno, esa es una de las historias. Creo que rápidamente te conté algo de esa familia. ¿Otra pregunta? Mencionaste, perdón, recién el tema del yiddish, ¿no? Primero preguntarte cuál es tu lengua natal, cuál considerás tu lengua natal, cómo llega a vos el yiddish, porque el idioma es aparte de una cultura, no es solamente de dar una forma de comunicación. Bueno, sobre los detalles voy a hablar cuando hable de la Argentina, que vamos a hablar en algún momento. Pero el yiddish es raro, ¿sabes que me lo estoy cuestionando? ¿Por qué no lo tengo presente como idioma? Mi idioma es el ucraniano y el ruso. En el año de la hambruna, de eso sí que puedo hablarles, yo les comenté que después de liquidado el NEP y cambiando la política, se produjo una hambruna porque los kulaks quemaban los campos. Después de la hambruna, digo, yo viví en varios lugares de Rusia. En el pueblo donde nací, en el pueblo de la familia de mi madre, en los montes Urales, en Magnitogorsk y en Moscú. Voy a hablar un poquito de cada pueblo y después te voy a contestar a vos. El pueblo Teofípol, donde yo nací, había unos 1000 habitantes, de los cuales 700 eran judíos seguramente. Pero no recuerdo nada que tenga que ver con la vida judía, nada. Está bien que mi presencia era intermitente, pero no recuerdo nada. Sí recuerdo que en la familia de mi madre, uno de los novios de una de mis tías comunistas, las recuerdo jóvenes, todas con trenzas, todas con camisa y la niva, ¿cómo se llama? Y el pañuelo, me estoy confundiendo, y el pañuelo, todo, bueno, ese mundo de enorme idealismo, enorme entrega. Yo los recuerdo y lo que siento hacia ellos son admiración y respeto, porque nacieron en un mundo donde reinaba la esperanza de una cosa superior, y cuando tuvieron el NEP fue muy bien el asunto. Bueno, entonces, donde estaban mis tíos, que se llamaba Zapadeniec, el pueblo, había un novio que era maestro de una escuela judía. Y acá tenemos que entrar un poco en la política. Si yo digo que Stalin era sionista, te va a decir, está loco este tipo. Bueno, era sionista para la Unión Soviética. Porque en 1913 escribió un libro sobre las nacionalidades y consideraba a los judíos una nacionalidad porque le faltaba solamente el territorio, que era uno de los elementos fundamentales para que la nacionalidad se completara,
Y entonces, en vez de Palestina, inventó un lugar que se llamaba Birobuján, que quedaba pegado a Asia, donde los ciudadanos locales, cuando escucharon que iban a venir judíos a crear un estado ahí, reaccionaron exactamente igual que nuestros primos los árabes. No querían saber de nada. Bueno, bueno, es una historia larga la de Birobuján, pero ahí hubo unos 20.000 judíos como máximo, cuando estuvo en su mayor esplendor, pero se desarrolló una muy hermosa literatura en yiddish, muy buena. Bueno, en esa época, sin embargo, mis tíos, que seguramente hablaban de Birobuján, se sentían ucranianos, no querían saber nada de irse a Asia. Sin embargo, en Asia hubo otro elemento que impuso el stalinismo y que consistía en transformar a la Unión Soviética absolutamente rural en una Unión Soviética industrial. Y eso se hizo con un plan quinquenal para el desarrollo rápido, urgente de la industrialización de la Unión Soviética. Y tuve la suerte, y eso lo voy a contar en otro momento, de vivir esa experiencia en Magnitogorsk. Estuvimos ahí un año, lo que nos permitió pasar luego a Moscú. Mi madre era una mujer muy activa en ese sentido. Yiddish. Yo no recuerdo haber escuchado yiddish en Rusia. Absolutamente nada. Es posible, yo lo que recuerdo es que mis primos hablaban conmigo solamente ucraniano, que mis tíos hablaban conmigo ucraniano y ruso. No recuerdo nada en yiddish. Nada. Tal vez es una negación mía, no lo sé, pero es raro. En cuanto a un capítulo que no quiero dejar de subrayar, en ambas casas, la de mi abuelo y la de mis tíos hermanos de mi madre, lo que se fomentaba, lo que se disfrutaba, era de la cultura y de la lectura. Y yo creo que a los 3 años escuché por primera vez nombres de poetas. No sé si Mayakovsky o Esenin, pero seguramente los de los clásicos rusos. Siempre hablaban de cosas que yo no entendía y que tenían que ver con la literatura. En ese sentido, yo le tengo que agradecer a la Unión Soviética, porque en la escuela se enseñaba poesía. Tendría 4 o 5 años y recitaba poemas de memoria, no de Pushkin, la mayoría en homenaje a un señor que se llamaba Joseph Stalin. Y cuando llegué a la Argentina, mi padre me hacía recitar esos poemas frente a la familia, que no entendía una palabra de ruso, pero sí entendía la palabra Stalin, que detestaba, lógicamente. Bueno, lo que pasa, y cuando hablemos de la Argentina, les voy a contar lo que fue mi descubrimiento de que existía el yiddish, de que existía un pueblo que se llamaba pueblo judío, y de que yo tenía un vínculo que me transformaba en heredero de su cultura, a la que fui a buscar con mucha pasión. Y la descubrí y forma parte de mi ser, de lo que soy. Yo sin el judaísmo no existo. Tampoco sin el israelismo, sin el rusismo y sin el argentinismo. Abraya, vos en el libro Última Carta de Moscú contás la experiencia, bueno, de cuando tu madre se va del pueblo y va a vivir a Moscú, va primero, Sí. digamos, Magnitogorsk.
Exacto. Y Porque era luego, imprescindible ir a esos zonas que eran desolados, era horrible Magnitogorsk. El olor a Magnitogorsk no se me fue en años. Era olor a humo y a tristeza y a gente desesperada que iba ahí porque le daban la oportunidad de ir luego a vivir en una ciudad grande. Y nosotros, bueno, pudimos ir a Moscú, que la tengo acá. Moscú, bueno, estuve luego muchas veces, pero la recordaba muy bien, porque en Moscú me pasaba días enteros viviendo en una casa colectiva, quedaba justo frente al Kremlin y a la tumba de Lenin. No tumba, mausoleo de Lenin. Sí, que no entendí. no, que quería justamente que vos has sido muy enfático en comentar tu impresión de lo que eran los escenarios del comunismo ruso en Moscú, ¿no? Y después por ahí los has contrastado con tu paso por Berlín, ¿no? Con los escenarios Claro. de los mismos. Es interesante esta mirada de un niño, ¿no? Que ve esos grandes escenarios. Claro. Después entendí, no lo entendí al principio, que el comunismo ruso era triste, como los rusos, era nostálgico, depresivo, que el comunismo cubano estaba lleno de alegría, aunque no sabían de qué estaban hablando posiblemente, y el comunismo como, y el nazismo de Hitler tenía una energía impresionante. Yo estuve en 1933, octubre de 1933, antes, de unos 2 o 3 meses en Berlín, para ir de la Unión Soviética, donde habíamos conseguido un permiso para viajar a la Argentina, después de 6 años que mi padre pedía que nos dieran la beca, la visa, perdón. Y conseguimos permiso y viajamos a Bremen, pero vía Estonia. No había una comunicación directa entre la Unión Soviética y Alemania, con lo cual estaban el comunismo, nazismo enfrentados. Después se hicieron amigos durante un periodo, en 1941. Entonces, tuvimos que viajar vía Lituania, pasar por Alemania. Éramos un grupo y una parte de ese grupo se enfermó de tracoma, que era una enfermedad fatal en esa época que te dejaba ciego. Entonces, como veníamos en grupo, a la gente enferma la pusieron en cuarentena, pero a las que no estábamos enfermos, el señor Adolfo Hitler nos mantuvo todo ese tiempo en Berlín. Lo que pasa, posiblemente sea uno de los pocos judíos que disfrutó de una invitación de Hitler que no fuera a un campo de concentración. Y en esa estadía yo vi los desfiles en Unter den Linden y en la puerta de Brandenburgo y me quedé fascinado. Era un orden, una limpieza, unos uniformes, unas marchas, una escenografía fascinante, que cuando vi la película Cabaret hay una escena donde los chicos cantan y dicen en el canto el futuro es nuestro, en ese futuro nuestro, y van marchando. Bueno, esos chicos los vi yo en 1933 en Berlín desfilando. Y me quedé muy impresionado. Lo que pasa es que no entendía lo que significaba, que el futuro de ellos significaba un tipo de futuro para nosotros. Nada deseable. Y eso fue en 1933. Abraya, me gustaría volver un poquito atrás, sí, a la época soviética. Sí. Y vos estuviste básicamente tu primera infancia en la Unión Soviética, pasando de ciudad en ciudad, como vos contás, primero en el pueblo de tus abuelos y después pasando de ciudad en ciudad. ¿Tuviste una experiencia
fuiste a una escuela, fuiste a un marco educativo en la Unión Soviética. Sí. ¿Y podés contar un poquito cómo fue eso? Sí. ¿Cómo se educa a un niño en la revolución? Y se la educa recitándolo a Stalin y diciendo que todo lo que no era ahí, la Unión Soviética, era perverso, malvado, explotado, la gente vivía en la miseria, que todo era mentira, que era una escenografía falsa mientras explotaban a los negros, de los negros hacían. Yo vi tenía no sé cuánto, 5 años, tuve no solamente una muy buena experiencia con la lectura, me hacían leer libros y yo estaba fascinado, sino con el arte. Mira, en Moscú yo vi, mi madre me llevó a un cine porque ella quería ver una película. Era un cine donde entraban 5.000 personas, por lo menos, porque la enorme ostentación de poder y riqueza era uno de los rasgos del triunfo del comunismo. Y vi una película que me dejó muy impresionada. No entendía muy bien por qué había guerra y se peleaban, pero sí con una escena que me dio miedo. ¿Y qué era? Iba por un puente un caballo. El puente se abría, el caballo se caía sobre el río. Y eso no me lo pude olvidar nunca. Años más tarde, cuando en la Argentina se permitió ver películas soviéticas, cuando Perón dejó de perseguir a los comunistas y empezó a hacer negocios con la Unión Soviética, o al revés, empezó a hacer negocios con la Unión Soviética y dejó de perseguir a los comunistas, vi esa película en Argentina y se llamaba El acorazado Potemkin, de Eisenstein. Fue muy impresionante. Después vi 2 películas más, pero me muestra el nivel de interés que tenía mi madre, que no era una mujer universitaria, pero era una mujer inquieta, para llevarme a ver obras de arte. Luego les voy a contar mi primera experiencia con el teatro. Eso ocurrió en Zapadengues, en el pueblo de mis tíos, donde una compañía transhumante venía y ofreció una obra que se llamaba Los Tejedores Ciegos. Yo creí todo el tiempo, más tarde cuando me hice adicto al teatro, que era Los Tejedores de Hauptmann, que es una obra, bueno, ahora nadie se acuerda de Hauptmann, pero a principios del siglo XX, Hauptmann era un autor teatral alemán muy bueno, muy visto, con un gran tinte social. Se veía muchas obras de él. Hauptmann, me olvidé el nombre. No, esta obra tenía una trama un poco burda. Todos los tejedores de esa fábrica eran ciegos. El dueño era un explotador siniestro, que los tenía mal, les pagaba poco, sufrían. No sé qué conflicto amoroso había entre la hija del dueño y uno de los obreros, y al final, a ver, adivinen quién triunfaba en el enfrentamiento. El proletario sublimemente traslúcido y bueno, o el malvado patrón. Bueno, ustedes adivinaron quién. Mientras yo veía a los obreros ciegos ahí en el escenario, me agarró un ataque de llanto espantoso. Y mi tío me decía, no, es teatro, esto es teatro, no es de verdad. Yo lloraba. Bueno, al final, mi tío, cuando terminó la obra, era un pueblito, me llevó a que viera a los actores, que veían, que no estaban ciegos. Pero igual, los vi, pero no me convencí, me pareció que eran otros. Ese fue el primer encuentro con el teatro soviético, con la moraleja de que los malos siempre pierden,
y los buenos, como sabemos, siempre ganan. Y luego, estos dos encuentros fueron muy impresionantes para mí, me dejaron la secuela. Y luego descubrí algo, un amor que me dura hasta hoy. Radio. Apareció un ingeniero en la casa de mis abuelos, con un aparatito chiquitito, a galena era, lo conectó y era una sinfonía de no sé quién, y yo me perdí y empecé a buscarlos, dónde estaban los músicos, y me decían, están acá adentro. ¿Cómo pueden entrar tanta gente adentro de este aparatito chiquito? Bueno, eso era mi primer encuentro con la radio, que luego, cuando hable de la Argentina, le voy a contar que para mí fue un gran profesor para aprender castellano. El mundo de la cultura fue muy importante para mí. No se olviden que hubo un momento de quiebre total, que creo que para mí fue el suicidio de Mayakovsky, que los soviéticos lo adjudicaron a un conflicto amoroso porque Lila Brick, que fue un gran amor de Mayakovsky, lo rechazó y se casó con Esenin. Bueno, historias. Pero en realidad Mayakovsky se suicidó por la revolución traicionada. Desde ese momento, el Estado determinó cómo escribir. Todo tenía que hacer realismo socialista y los autores debían responder a las necesidades del pueblo. Eso, y yo creo, tengo una vaga idea o algo me suena de cómo mis tíos hablaron del suicidio de Mayakovsky. No sé si lo invento, o tengo una escena donde ellos hablaban con tristeza de alguien que había muerto, un autor. ¿Más preguntas? ¿O ya lo saben? Sí. Yo te preguntaría, Braya, si fuiste feliz con la infancia que tuviste, si volverías a elegir, si tuvieras el poder mágico de elegir dónde pasar la infancia, si volverías a elegir tu propio lugar donde naciste, tu propia historia de infancia. Por lo que les expliqué, yo tuve una infancia privilegiada por mi condición de supuesto huérfano. Tenía el cuidado de mis tíos, de mis abuelos, me diferenciaban de mis otros primos, era un privilegiado. Y además, la verdad interna que siento es que era una época de desafíos y que ese enfrentamiento a los desafíos marcó, en cierta forma, mi mayor placer en enfrentar algunas situaciones adversas y tratar de vivir dentro de ellas sin sucumbir. Hubo un momento que yo nombré al principio, cuando les hablé de la hambruna de los años 30, que la recuerdo perfectamente. En Rusia se juntaron dos problemas en los años 30 más o menos. El primero, el hambre consecuencia de lo que pasó con el NEP y la rebelión de los kulaks contra el gobierno soviético. Y el segundo problema es la política de Stalin de rusificación de Ucrania, cosa que en cierta forma hoy en nuestros días tiene sus consecuencias, porque hay una parte del este ucraniano que se consideran rusos, son de habla rusa, pero son ucranianos tránsfugas, digamos. En esa época yo era bilingüe, vivía en Moscú aprendí a hablar muy bien ruso, y en Magnitogorsk
el idioma que unía a todos los que venían de muchas partes de la Unión Soviética. Había muchos asiáticos, el Magnitogorsk, lo recuerdo perfectamente. El idioma que los unificaba o que se enseñaba en la escuela era el ruso. Así que mi relación fue muy natural con el ruso y con el ucraniano. Más aún, tuve 2 episodios que me marcaron mucho, uno en Magnitogorsk y el otro muy, muy duro para mí durante muchos años, en el pueblo, en Teofípol, cuando ya nos veníamos a la Argentina. En Magnitogorsk fuimos a una excursión, hubo una excursión de los chicos, que en esa época yo debía tener 5 años, era una especie de kindergarten, supongo, y jardín de infantes, y fuimos a un bosque y nos advirtieron que no comiéramos ninguna fruta o nada de allí, y algunos chicos no hicieron caso. Yo era muy obediente, dije, no hay que comer, no hay que comer, no comí, y hubo un envenenamiento colectivo. Supongo que habrán comido hongos o algo así, algo del suelo, y fue un momento terrible porque los veía, lo tengo en la memoria, a muchos chicos les salía espuma de la boca, y luego recuerdo la estación de tren cuando volvimos, de gente desesperada que no sabía si sus hijos estaban enfermos o eran de los que se habían salvado. Y ahí les recuerdo como mi mamá me vio y el llanto. Bueno, un superviviente a lo mejor podía haber comido lo que ellos comieron. Y el segundo episodio, que durante muchos años me llenó de culpa y debe haber enriquecido a más de un psicoanalista, pero fue esto. En Teofípol yo iba a una escuela y como la situación económica de la Unión Soviética era muy mala, la hambruna era muy mala, muy dura, porque comíamos muy poco, muy poco. Yo no recuerdo haber comido en la Unión Soviética carne en mi vida. En cambio, una vez sí recuerdo que en la casa de mis primos, de mis tíos, se comió un pato, que fue una fiesta. Bueno, en Teofípol, en la escuela, el libro de lectura lo compartía con un compañero. Yo tenía un enorme placer en estudiar, me gustaba mucho. Y cuando nos íbamos ahí a la estación de tren que nos iba a llevar a Moscú, a no sé de dónde salimos para venir a la Argentina, yo me llevé el libro. Me tocaba ese día el libro a mí y me lo guardé para tenerlo en la Argentina. Y cuando nos íbamos en un carro, que lo veo hasta hoy, cargado de colchones de pluma y no sé qué cosa, porque creían que en la Argentina no había colchones, cubrecama de plumas. Mi madre creía que en la Argentina no había nada y llevábamos de Rusia esos pocos menesteres cosas, artículos que teníamos para la casa, artefactos. Justo en el camino y sobre el carro lo vi a mi compañero de banco y me sentí muy mal y le hice un gesto de saludo. Él me miraba sorprendido y me llevé el libro. Y durante años viví con culpa, no solamente por él, sino que colaboré para el analfabetismo de la Unión Soviética con ese libro que le quité. Fue una historia triste. Ahora ya hay un par de preguntas Venga. que
que hay en el chat, ¿no? Hay una pregunta sobre Holodomor. Sí, Si el podés- hambre, morir de Claro, hambre en Polonia, en Ucrania. Sí, es ¿qué una quieren pregunta. saber? Bueno, que cuentes un poco sobre eso. Y luego hay Mira, alguna otra pregunta que tiene que ver con el Bund, si en algún momento... el Bund, Sí. prohibido en la Unión Soviética, no existía. Ahora cuento. Ujú. El hambre, ya les expliqué el origen del hambre. El fin de la política del NET, la propiedad privada fue anulada, los campesinos, sus productos pasaron al Estado, de ricos de un día para otro se transformaron en propietarios de nada y empezó el hambre. Yo pasé una parte de la hambruna en la casa de mis tíos, hermanos de mi madre. Comíamos papas y cuando no había papas, cáscara de papas, algunos productos agrícolas, zapallo me acuerdo, y de verdad el hambre es muy excluyente. Cuando uno tiene hambre, no piensa en otra cosa que en comer. Fue muy duro, lo recuerdo como una época muy triste. Recuerdo a mis tíos que traían, uno trabajaba en una cooperativa y de vez en cuando podía traer un tipo de comida diferente, pero sí recuerdo en ese pequeño pueblo a gente con la panza hinchada que caminaban pidiendo limosna a quienes no podían dársela. Fue una época muy dura. Ahora ya, ¿Qué pregunta del Bund? Perdón, ¿qué quería saber del Bund? si la pregunta del Bund era si, digamos, entiendo que si ahí tuviste algún contacto, eras muy chico, pero bueno, si vos sabías o tu familia o algo No, del Bund. el Bund estaba absolutamente prohibido en la Unión Soviética. En Polonia era un partido muy fuerte, idillista y territorialista. Lo que te quería preguntar era, porque bueno, vos referís a la hambruna, a toda la situación de la Unión Soviética y el comunismo y demás, pero bueno, ¿cuáles son los registros que había en la familia respecto del zarismo, ¿no? Porque todo surge de algún lugar, ¿no? Y venía un poco de la situación previa de lo que era el zarismo, ¿no? ¿Qué anécdotas tenés respecto a la situación del zarismo, los cosacos, todo eso, ¿no? Bueno, de los cosacos, del año, desde el año 18 al 21, durante la guerra civil, al frente de los ucranianos antisoviéticos, pero antisemitas, estaba Petliura, que era un dirigente de una violencia terrible contra los judíos, que por suerte el Ejército Rojo, creado por el judío Trotsky, los derrotó. En cuanto, yo escuché muchas leyendas sobre la época del zar, cosas terribles, como por ejemplo, recuerdo que a los chicos los mataban metiéndoles ¿cómo se llama? Metales ardiendo, que eran tan ricos que todo lo que tenían, las sillas eran de oro, las mesas eran de oro, mientras el pueblo se moría de hambre. No tenía buena fama y además merecida. Y además, digo merecida, porque la explotación del campo ruso, aunque había desaparecido teóricamente la semi-esclavitud de las almas que pertenecían al propietario, vivían muy mal. Y además, es curioso porque la literatura, en cierta forma, la literatura
de la época soviética y presoviética era rural. Si ustedes ven las obras de Chejov, todo transcurre en el campo, el tío Vanya, las hermanas, todo, el jardín de los cerezos, son temas campestres, porque esa era la realidad. Porque les dije, el 85% de Rusia era un país agrícola, pero no sin perspectivas. Todo era triste, no había futuro. Los soñadores, como existen en muchas obras de Chejov que lo representan a él mismo, un médico rural que sueña con los bosques, con la naturaleza, que hay que defenderla, era ecologista, representan lo que realmente era la Unión Soviética, y además una aristocracia sin futuro. Leyendo a Dostoyevsky y a sus personajes, que la mayoría también, muy rural todos, transcurrían en las dachas o en los campos de los principales personajes, me acuerdo del príncipe Mishkin en estos momentos, todo es deprimente, nada tiene futuro. Reflejaba la realidad de Rusia de esa época. Hay una pregunta, Abraya, que bueno, ¿cómo fue? Digamos, se adelanta un poquito al próximo encuentro, por acá no vamos a ser tan dogmáticos. ¿Y cómo fue el reencuentro con tu papá? Digamos que obviamente estaba antes acá y bueno, vos llegaste. Bueno, voy a ser muy claro y muy directo. Mi encuentro fue con un desconocido que mandaba. No me gustó eso. Yo estaba acostumbrado a ser libre, a que me mimaran, a tener el cuidado de mis tíos, era el pobrecito huerfanito a quien había que cuidar, y de pronto aparece un señor en mi vida que me da indicaciones, que me pone límites, y con mi padre, es una historia larga, durante no sé cuántos, 40 años, 30 años, 64, sí. 30 años. No me entendí con él. Y cuando se enfermó, y estaba enfermo, yo lo cuidaba de noche porque mi mamá estaba muy agotada, y me puse a hablar con él, y fui descubriendo a una persona que de la indiferencia me empezó a seducir su vida, su forma, y su lucha, y su coraje, y su creatividad. Y terminamos siendo muy amigos. Les quiero contar algo que me pasó hace poco. Y lo cuento porque uno no sabe el destino de las palabras que uno escribe. Son como pájaros. Se te vuelan por ahí, hacen nido en algún lugar. Uno pierde el control sobre ellas y se encuentra con sorpresas. Hace 2 semanas, Milta Kupferschmidt, que es una pintora que ustedes deben conocer, y además de pintora excelente, una persona que piensa y reflexiona con mucha agudeza y a quien respeto mucho, me invitó a una reunión como esta por Zoom, donde se hablaba de sus cuadros. Fue muy interesante porque tiene mucho que ofrecer. Ella pintó 25 libros basados
en las fotografías de un fotógrafo judío del gueto de Vilna, o de Lodz, no me acuerdo, de un gueto. Y las reinterpretó pictóricamente. Bueno, ahí hablábamos de eso y un señor pidió la palabra. Yo le tengo pánico a los señores que a veces piden la palabra para hablar de ellos, porque bajo la excusa de una pregunta te largan toda su autobiografía. Entonces dije, uy, Dios mío, este nos va a matar. Pero no fue así. Porque el Señor, ¿por qué pensé? Porque el Señor dijo, perdonen, pero voy a contar una cosa personal. Dije, bueno, a ver, vamos a ver con qué nos vemos. Este señor dijo lo siguiente. Mire, yo me llevé muy mal conmigo. ¿Por qué? A mí me encarcelaron, perdón, en la época de la dictadura. Mi mujer estaba embarazada y me pasé 7 años en la cárcel. Al salir de la cárcel y durante toda mi permanencia en la cárcel, yo tenía un solo sueño, conocer a mi hijo. Pero cuando lo conocí, no nos entendimos. Y durante años, no pudimos conversar entre nosotros. Un día entré a una librería y me llamó la atención el nombre del autor y el título del libro, y lo compré. Y lo leí. Y cuando lo leí, me di cuenta que tenía que cambiar mi relación con mi hijo, que esa relación estaba muy mal llevada por mí. Ese libro cambió mi vida y la relación con mi hijo, y da la casualidad que el autor del libro está hoy acá con nosotros. Y bueno, dijo mi nombre y el libro es como dijiste, Última carta de Moscú. Así que eso, gracias. Sí, ahí hay un hermoso prólogo de Juan Gelman, que fue amigo mucho. Bueno, así que a veces uno no sabe lo que escribe, dónde anida y qué produce. Y como se imaginan, la emoción que tuve en ese momento fue enorme. Bueno, ¿estamos en silencio o quieren que cuente algo más? Abraya, la verdad que yo tenía algunas preguntas, pero esta última anécdota que contaste, no solamente que a vos te embargó la emoción en ese momento, sino que creo que nos la transmitiste a todos. Ocurrió hace 3 semanas. Probablemente una de las cosas más, más hermosas que le puede pasar a alguien que creó algo es que ese algo le haya servido para algo a alguien. Sí, sí, es cierto, es cierto. Fue la gratificación de nada, no solamente eso, de no entender, porque a veces uno se queja, ya, es un libro, y pensé que iba a ser trascender y no pasa nada. No se sabe lo que pasa, no se sabe. Hasta los libros de historia interesan. Los tuyos mucho. Mucho. Señores, no sé cuánto tiempo hace. Sí, hace un mes. Si alguien quiere hacer una pregunta. Ahí pidieron, Gustavo, que muestres el libro que hacía referencia a Braya. Última carta de Moscú, para quienes preguntaban. Ahora mando en el chat. Un libro que empezás a leerlo y no, es imposible dejar de leerlo por la manera en que podés capturar el sentido, ¿no? de mezclar tu desarrollo personal con la historia, ¿no? Que eso a lo mejor es poder encarnar la historia en la vida personal es tal vez lo que más nos atrapa, ¿no? Porque hablar de leyes, hablar de cuestiones generales,
a veces no las terminamos de entender, pero cómo eso va construyendo biografías, ¿no? Y bueno, ¿y cómo vos creés que la historia fue creando tu biografía o vos fuiste escribiendo tu propia biografía? Yo creo mucho en el azar. Mira, si no hubiese venido a la Argentina, estaría a lo mejor entre los muertos. ¿Qué sabe? No lo sé. Pero el azar fue generoso conmigo. En ese sentido, me permitió vivir y acumular experiencias y llegar a conclusiones sobre los exilios que yo no los veo como una tragedia solamente. Es una tragedia, pero también es una oportunidad de enriquecimiento personal, de conocimiento, de desafíos, de incorporar otras culturas, de superar dificultades. El exilio te pone a prueba, pero no como una maldición, sino que pone a prueba tu capacidad de adaptación, que es uno de los atributos más positivos que puede tener el ser humano. Te cambian el ambiente y te adaptas a él. Eso se produjo durante millones de años, pero también se produce en nuestra vida corta, donde cambias de ambiente y te adaptas a nuevos lugares. Yo lo veo como algo muy positivo. Abraya, justamente sobre esto que estás diciendo vos, yo te quería preguntar, vos dejaste la Unión Soviética como un niño y volviste como adulto. Sí. ¿Cómo fue ese regreso, esa primera vez que pisaste los lugares que habías pisado de niño? ¿Cómo los viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Ese regreso a los lugares que te vieron crecer de alguna manera. Nunca regresé a los sitios que amé. Nunca. Le voy a contar una anécdota. Yo quise volver a Teofípol. Estábamos en Madrid y dije, antes de morir, quiero volver a ese lugar que recuerdo perfectamente de mi infancia. Recuerdo la casa de mi abuelo, recuerdo a unos 100 metros un puente, debajo del puente pasaba el río y cruzando el puente comenzaban los campos, los trigales. Tengo todavía en mis oídos el canto de los campesinos volviendo al atardecer al pueblo con sus asadas y con su música, que eran canto de voces blancas, hermosas, que quedaron en mi memoria unidas a la idea de mi infancia. Da la casualidad que el embajador de Israel en Madrid era un pariente mío, un primo mío. Entre los judíos los primos no son necesariamente los hijos de tus tíos, son primos por afinidades de pueblos, etc. O Schiffsbrider, hermano de barco, crea familias. Entonces, fue nombrado mi primo embajador de Israel en Madrid. Y un día hablábamos, le dije, ¿cómo me gustaría volver a ver qué quedó de Teofípol? Bueno, me dijo, mira, yo soy muy amigo del embajador de Rusia en España, le voy a preguntar a él. Unión Soviética era en ese momento. Entonces, el embajador le pasó el tema al cónsul. El cónsul un día me llama y me dice, mirá, tengo que decirte
que ese pueblo no existe más, desapareció. Le digo, pero qué raro, porque hace 20 años, o 25, o 30, un tío mío en Moscú me contó que estuvo en un homenaje que se hizo a los héroes de la Unión Soviética que lucharon en ese pueblo, oriundo de ese pueblo, contra los nazis, y había mucha gente. ¿Cómo desapareció el pueblo? No existe más. Bueno, al año me llama el cónsul y me dice lo siguiente: mirá, vos me dijiste que era un pueblo, pero no, es una ciudad. Entonces por eso no lo encontrábamos. Bueno, de muchas luces no era, me parece, el caballero. Ahora, si querés viajar, podés viajar. Y bueno, no podía viajar en ese momento y se perdió. Un día, digo, voy a ver qué sale en internet sobre Teofípol. Abro el internet y aparece mi nombre. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Y por qué aparece mi nombre? Entonces, indago y aparece lo siguiente. Yo escribí un librito que se llamaba Chistes Judíos que me contó mi padre, donde en uno de los cuentos que relato ahí, uno de los personajes le pregunta a otro en Rusia, ¿a dónde vas? Y yo le pongo, voy a Teofípol, para poner cualquier nombre de cualquier pueblito. Por ese nombre, en Teofípol, aparece el libro en castellano completo mío. Así que en Teofípol soy famoso, lástima que no saben castellano. El día que aprenden castellano van a leer el libro sobre los chistes judíos. Entonces, nunca, como decía en aquel hermoso poeta Rafael Alberti, nunca fui a Granada, nunca volví a Teofípol. Y la historia terminó también. Las letras me unieron a Teofípol, pero no a sus habitantes. Es un pueblo que tiene más o menos ahora 7.000 habitantes. Lo consideran ciudad, o Blos, creo que se llama. Sí. Hay una pregunta sobre tus hermanos, Abraya. Mi hermano. Mi hermano nació en la Argentina. Fue el fruto del reencuentro de mis padres, que no se vieron más de 7 años. 7 años y medio. Sí, casi 8 años. Mi hermano, bueno, ¿qué puedo decir de un hermano? Sino el cariño. Le llevaba 10 años, yo lo cuidé mucho y lamentablemente falleció hace unos 5 años. Víctima de una, como se dice, de una enfermedad incurable. Él era el argentino. Yo siempre fui una especie de alguien que vino de afuera, de alguien diferente. Y hasta que no se enfermó mi padre, fue una historia de desencuentros muy duros, muy difíciles, como ocurre en muchas familias. Yo no sé si cuento cosas íntimas, pero bueno, no, ocurrieron. Y todo lo que... Es una charla entre amigos. Es una charla. Acá está Mirta Kupferman, que es testigo de la situación que viviste. Valía la pena saludarla y agradecerle que está presente. Sí, no, es una gran amiga y una persona que admiro y respeto mucho. Eso sí, respetar es importante. Bueno, chicos, si hay silencios, es que la gente debe estar aburridísima ya de escucharme. No, así hay comentarios extraordinarios, hasta tenés una declaración de amor. Prometo que voy a pasar todos los comentarios a Braya para que los lea después tranquilos, los que están comentando por chat, agradecimiento,
Dice, sos quien sos por tu historia, muchas gracias. Gracias a Braya, bueno, gracias Zapta también. Fantásticas historias, qué placer escucharlo. Bueno, muchísimos agradecimientos en esta charla de amigos. Así inauguramos este primer encuentro. Gustavo, Joel, les paso la palabra si quieren decir algo. Yo sumamente emocionado, agradecido, habiendo aprendido mucho sobre tu historia, que es fascinante realmente. Y este es el primer capítulo, nos quedan 5 charlas más por delante entre amigos, así que los esperamos a todos. Joel. Sí. No, yo solamente quería repetir el agradecimiento a Braya por habernos brindado esta oportunidad y a Zapta por haberme invitado a ser parte. La verdad que muchos de los que estamos acá, de los 100 y pico de personas que estamos hace 1 hora y media escuchando estas historias, conocemos estas historias porque las leímos, conocemos esta historia de segunda, de tercera y de cuarta mano. Y tener la posibilidad de escucharlas de primera mano y de alguien que además tiene la capacidad de narrar que vos tenés, Braya, por eso solamente contar, sino contar con emoción y contando en una primera persona que vivió y que sabe transmitir los pequeños detalles que hacen que la historia sea algo que lo podemos escuchar y que lo podemos oler. Todos escuchamos hablar de la hambruna y todos escuchamos hablar de la vida de los campesinos, pero nadie me contó de lo que cantaban cuando volvían del campo. Entonces esos pequeños detalles me parece que es lo que hacen que sea tan enriquecedor este rato que pasamos juntos. Yo te agradezco mucho la oportunidad y de escucharte nuevamente y tu amistad, y vamos a seguir con más encuentros. Sí. Gracias, Joel. Bueno, vamos a terminar hoy el encuentro con mucha emoción. Veo todos los mensajes que hay en el chat y son muy emocionantes. Veía también las caras de muchos, digamos, muy compenetrados y hasta fascinados, digamos, por un relato tuyo que nos introduce un poco en la historia, ¿no? Hoy vamos a cerrar, vamos a tener muchos encuentros, 6 encuentros, sé que vamos a ir desarrollando, intentando este guión que pautamos con Braya, pero obviamente que vamos a ir en todo momento yendo y viniendo desde historias como la que contaste hace un ratito, que fueron desde hace 3 semanas, hasta historias de tu juventud. La semana que viene precisamente pautamos ir trabajando, hablando ya tus primeros años en la Argentina y tu juventud y demás. Ese será el punto de partida y lo que va a venir simplemente va a ser lo que va a venir y lo que surja de ese encuentro. Les voy a agradecer a todos muchísimo y a todas, y como corresponde le voy a dar la última palabra a Braya. Muchísimas gracias a todos. Yo quiero decir 2 cosas. Primero, me siento un poco apabullado por la generosidad de ustedes, por el exceso de adjetivos favorables, porque soy como aquel personaje de un cuento de Itzhak Leibush Pérez, que se llamaba Boncheshwaik, donde un pobre carrero llega al paraíso y lo reciben como alguien importante, y él todo el tiempo dice, pero ¿están hablando de mí? ¿Están hablando de mí? Y yo no termino el cuento, porque tiene un final que es, que se queden con la incógnita y lo lean, pero ¿de veras están hablando de mí, muchachos? No exageren, de verdad, yo les digo siempre, no hay que sobrevalorar a nadie, porque después se van a desilusionar. En todo caso, son historias que viví, que fueron historias colectivas, no mías sola, que son historias de un pueblo, que son historias de una época durísima, casi como todas las épocas duras, porque siempre son durísimas las épocas. Así que lo único que puedo decir de corazón es muchas gracias por la generosidad de ustedes, por la oportunidad que me dieron de conversar, de contar cosas, muchas íntimas que no me imaginaba que iba a contar,
pues como son amigos, y de acá no va a pasar. Lo único que tengo que darles es un gran abrazo y decirles hasta la semana que viene. Si queda alguno, si alguno de los que me escucharon no es bueno. Chao. Hasta la semana que viene, nos vemos a Braya, a cuidarse todos. Vamos a mandar un link especial para el encuentro la semana que viene. No es el mismo link de hoy, así que vamos a enviarlo a todos por correo. Muy bien. Muchas gracias. Chao, queridos. Chao.